and you wanna write it down. Would it kill you just to listen? And you wanna sell it out with the words out of position. Buenos días a todos. Hola. Buenos días, soy Patricia Palomero, creo que todos me conocéis, endocrino de aquí de Reina Sofía. Y voy a hablaros sobre los disruptores endocrinos, que es un tema que está muy en auge en los últimos años, aunque es verdad que estudiándomelo en profundidad te das cuenta que falta todavía bastante desarrollo, expansión, conciencia, legalidad. Vamos a verlo. Bueno, este chico de aquí no tiene muchos disruptores. El concepto, ¿qué es un disruptor endocrino? Un disruptor endocrino es una sustancia o varias sustancias que vienen de fuera que alteran la función endocrina de un sistema, en un organismo que a priori está sano, o bien en su descendencia. Este concepto lo acuñó la Organización Mundial de la Salud y el Programa Internacional de Seguridad Alimentaria en 2002, o sea, hace ya más de 20 años. De ahí el concepto pues no ha cambiado, ¿vale? Lo que sí ha cambiado y mucho, y no me voy a extender mucho con esto, me parece muy aburrido, el marco legal, pero a mí me ha parecido muy interesante y además te da una pauta de cómo está la situación, ¿vale? Los disruptores endocrinos, previo a los años 2000, o sea, desde años 70, 80, 90, no se consideraban como tal, no se llamaban disruptores, se llamaba tóxico, carcinógeno, mutágeno, ¿vale? Empezó a hablarse del tema del disruptor endocrino a partir del año 2002-2008, ¿vale? Más o menos. El reglamento que regula los disruptores endocrinos se llama CLP. ¿Qué significa eso? Pues significa Classification, Labeling and Packaging, me lo digo eso mal, pero bueno, clasificación, etiquetado y envasado. Vale. Lo que me llamó la atención fue que, aunque hay estudios ya para allá de los años 2000, incluso estudios en los años 90, empiezan a ver ya la ley, sabemos todos que la ley es lenta, pero es verdad que la ley en la Unión Europea ha empezado a cambiar de forma drástica a partir del año 2023. O sea, hace nada, hace 3 años, ¿vale? En 2023 la Unión Europea empieza a hablar más en serio y empieza a retocar ese tema de disruptores endocrinos, ¿vale? No me voy a meter mucho más ahí porque no merece la pena. Y en 2024, es decir, hace solamente 2 años, es cuando hace una reforma integral de todo el texto y empieza a ponerse muy seria la Unión Europea con el tema del etiquetado. Le empieza a decir a la empresa, oye, que tenéis que poner una etiqueta muy clara, con un tipo de letra, con un tipo de tamaño, etcétera. Esto salió hace nada, en mayo de 2025 fue cuando salió esta ley y las empresas, de hecho, tienen hasta finales de este año, principios de 2027, para empezar a poner su etiqueta en impuestos, ¿vale? Marcando que es un disruptor. Vale, quiero que os quedéis también con este concepto que es muy importante. En la Unión Europea, que por cierto no lo he dicho, pero es de las zonas más seguras a nivel ahora mismo de disruptores endocrinos, otros países, luego diremos algún dato, pero otros países, pues la regulación es prácticamente inexistente. O sea, dentro de lo malo estamos en el mejor sitio, ¿vale? Entonces, la Unión Europea considera 2 categorías de disruptores. La categoría 1, que es aquella categoría, son los disruptores que ya tienen evidencia sólida muy buena, ¿vale? En animales o en humanos, y se etiqueta como EUH 380. Y luego está la categoría 2, que es muy sencillo, son sospechas de disruptores, pero todavía falta estudios sólidos, aunque ya hay estudios, pero falta estudios ya buenos y gordos, ¿vale? Para determinarlo como tal, como categoría 1. Y se etiqueta como EUH 381. Aquí he puesto un ejemplo de cómo sería el etiquetado que tienen que hacer las empresas hasta finales de este año de la categoría 1, del 380, ¿vale? Pueden causar perturbaciones o alteraciones endocrinas. Y aquí, gracias a la inteligencia artificial, pues he puesto otro ejemplo de la categoría 2, de la 381, que sería aquellos que son sospechosos de causar, ¿vale? Entonces ya sabéis que si veis esto, pues más o menos orientáis. Bueno, una vez que hablamos un poquito de marco legal, repasamos conceptos, el CLP son los que regulan disruptores, ¿vale? Categoría 1 y 2, lo más importante. Y que en los últimos 3 años ha sido cuando ha sido el boom de cambio legal drástico en la Unión Europea. ¿Cómo actúan y cómo nos hacen daño esos disruptores endocrinos? Pues básicamente son imitadores de nuestras hormonas, ¿vale? Tienen muchos mecanismos. Los 4 principales son los que he puesto aquí. Uno es el agonismo, mimetismo, es decir,
el disruptor se acopla a un receptor imitando la hormona. ¿Qué pasa? Que hace que en realidad no funciona bien, sobreexpresa, ¿vale? He puesto como ejemplo el bifenol A, que os sonará, con el receptor estrogénico, ¿vale? Que por cierto quería lanzaros una pregunta a vosotros también. ¿Quién de vosotros en vuestro día a día pensáis en los disruptores endocrinos? Vale. Muy bien. Bueno, espero que cuando salgamos de aquí estemos todos. Bueno, entonces, continuemos. El bifenol A se une a un receptor estrogénico, ¿vale? Aquí vamos a pasar por encima, luego hablaré más de él. Este fue prohibido totalmente en la Unión Europea, digo total porque siempre, como sabéis, los cambios van siendo poco a poco en 2025, hace nada, hace un año, ¿vale? Luego está el antagonismo, bloqueo, es decir, el disruptor se une al receptor y no deja que la hormona actúe. Esto pasa, por ejemplo, con el PBD. ¿Qué es el PBD? Pues el PBD son retardantes de llama que se utilizan en sofás, colchones, tapicerías, muebles, ¿vale? Prohibido hace más de 20 años, por lo menos. O sea que los muebles anteriores a 2004 los podéis tirar. Y luego, en último lugar, interfiere en la fabricación de las hormonas y en su transporte, ¿vale? La tracina me pareció muy interesante, es el herbicida más utilizado a nivel mundial, sobre todo en los campos de maíz. ¿Qué pasó con esto? Que se empezó a observar en Estados Unidos, en los típicos charcos, lagos que hay en la agricultura, que las ranas, los sapos machos no se reproducían, ¿vale? Y empezaron a decir, ostras, ¿qué pasa? Cogieron muestras de ese agua y vieron que tenía atracina. Investigando, llegaron a la conclusión y se vio que esta atracina lo que hacía es que fabricase el cuerpo muchísima aromatasa. La aromatasa, como ya sabéis, convierte andrógenos en estrógenos, por tanto el macho está feminizado, sus testículos se convertían en ovarios y no se podía reproducir, ¿vale? Básicamente es lo que le puede pasar a un hombre también, ¿vale? Entonces, tranquilidad, porque esta sustancia se prohibió en Europa en 2004. Se prohibió en 2004. Pero tengo que decir que todavía se detecta en Europa porque estas sustancias además tardan en eliminarse, no son tan fáciles, se quedan en el medio ambiente. Y todavía se detectan en aguas subterráneas y pozos de Europa. Vale. Otros mecanismos que no he puesto aquí, pero comento rápido, pueden aumentar el número de receptores, ¿vale? Pueden también interferir en la transcripción del ADN, pero los principales son estos. Imitan a nuestras hormonas o bloquean. He puesto esto que me pareció muy interesante, es una hormona de tiroides, una T4 libre, y luego tiene el retardante de la llama que os he dicho, el PBD, ¿vale? Que será el antagonista de los receptores tiroideos. Como podéis ver, la estructura central es idéntica, tiene dos anillos de benceno con un átomo de oxígeno, y la única diferencia son los grupos halógenos, que en vez de yodo tiene bromo. Pero claro, por eso tiene tanta facilidad para meterse al receptor y engañar. Vale, vamos a pasar a ver conceptos toxicológicos. Esto también es muy interesante porque no actúan, los disruptores no son predecibles y no actúan como se puede esperar en una sustancia tóxica. Lo primero es que la curva que tiene de toxicidad de dosis-respuesta no es monotónica, ¿vale? Tiene una forma de invertida. ¿Qué significa esto? Como veis ahí en la pantalla, la línea discontinua es lo que se podría hacer la teoría, teoretizar, hipotetizar sobre cómo debería actuar. Es decir, a dosis baja pues no hay respuesta, ¿no? O muy poquita, y luego conforme vas dando más dosis, más respuesta. ¿Qué hacen los disruptores? Los disruptores hacen lo de la línea continua, la O invertida. Entonces, como veis, si nos vamos, esto puedo señalar, sí. Si nos vamos aquí, veis que a dosis baja, ¿vale? Muy bajita, genera bastante respuesta. Lo que pone aquí, dosis segura, falsa. ¿A quién? ¿Y por qué? Pues todavía no se sabe. Es decir, yo me puedo exponer a dosis muy baja y generarme bastante respuesta, y a lo mejor otra persona no, ¿vale? Luego está el efecto cóctel, porque es muy raro que yo me exponga solamente a un disruptor endocrino, me expongo a muchos. ¿Qué hace eso? Efecto de sinergia. Claro, la Unión Europea regula las cantidades, es decir, te dice, de esta sustancia no debe de haber más de un 0,1 como un ejemplo, ¿vale? Inventado. No debe de haber más de 0,1% en ese producto, ¿vale?
Pero ¿qué pasa si tengo 0,1 de este, 0,1 del otro, toda la suma? Y eso ya se ha visto en estudios, que sí que es verdad que hace efecto sinérgico y al final suma, ¿vale? Luego, además, si yo me pongo un disruptor y yo tengo cambios en mi epigenética, se ha demostrado que yo se lo podría transmitir hasta 4 generaciones posteriores a la mía, aunque esas generaciones no se pongan para nada a ese disruptor. Importante también, además, o sea, bueno, en fin, sí, importante que el niño puede nacer normal, pero luego el efecto se ve de cada después. Es decir, yo puedo nacer normal y estar viendo los efectos con 30, 40 años, ¿vale? Tengo problemas de fertilidad, resulta que tengo ovario poliquístico, tengo resistencia a la insulina. Y luego, por supuesto, que esto sí que es predecible y lo podemos deducir todo, y es que no es lo mismo exponerse a un disruptor endocrino con 80 años que intraútero, infancia temprana, adolescencia o preadolescencia, donde está el desarrollo gonadal y toda la historia. De hecho, la verdad es que muchísimos estudios se hacen en mujeres embarazadas y lactantes y se detectan muchas cantidades de disruptores endocrinos en la leche materna porque son muy lipofílicos y se acumulan en la grasa. Vale. Bueno, esto, la clasificación, o sea, hay miles y miles y miles de disruptores, o sea, creo que leí más de 100.000, por poner un ejemplo. Entonces, me he centrado, no voy a ser muy aburrida con esto, 2 diapositivas y media, vamos a ver los principales, los más importantes para que os quedéis con una idea, ¿vale? Pero en realidad lo más importante es el concepto, porque casi todos generan unos efectos muy, muy parecidos, ¿vale? Empezamos con el bifenol A, que ya lo hemos nombrado antes, que hemos dicho que actuaba sobre el receptor, era un mimetismo del receptor estrogénico. ¿Dónde está la cateconserva? Plásticos, los tickets de caja térmicos. No sé si recordáis que en 2022 me parece que fue, si no leí mal, se prohibió el típico ticket que cuando lo cogías se te corría la tinta negra, ¿vale? Pues eso es bifenol A y se absorbe a nivel cutáneo. La Unión Europea lo prohibió, eso, estoy hablando 2022, 2021 fue después de, por ahí en el COVID, por COVID, no me acuerdo bien. Y bueno, y ahora ya está prohibido totalmente, pero desde hace un año, ¿vale? ¿Cómo lo podemos adquirir? Ingestión, ¿vale? Vía comida, o sea, la gata te conserva, me pasa la comida, o dérmica, como os he dicho. ¿Qué provoca? Pues son mimetismo estrogénico, ¿vale? Imaginaos un hombre, lo de la rana, se vuelve femenino, ¿vale? Luego la insulina lectina, muy asustante. Insulina lectina, resistencia a la insulina, obesidad, síndrome ovario poliquístico y cánceres hormonodependientes, mama, próstata, ¿vale? Luego los famosos ftalatos, ¿no? Que están en los envases de plástico flexibles, las botellas, cosméticos también los tienen, perfumes, juguetes antiguos, ¿vale? Esto lo podemos ingerir, lo podemos inhalar y lo podemos absorber a nivel cutáneo, o sea, todo, ¿vale? Su principal efecto es antiandrogénico. Una vez más, problemas de fertilidad, ¿vale? Y también alteraciones menstruales en la mujer, en el parto está asociado a bajo peso al nacer, a preeclampsia, a parto prematuro, ¿vale? Luego nos vamos a los paramenos, que los paramenos no los conocéis todos porque ahora está muy de moda poner paraben free, ¿no? Y todo eso. Es muy típico de productos cosméticos. Esto, la vía es dérmica, ¿no? Dérmica, los champús, los geles. Tiene también actividad estrogénica débil y antiandrogénica. Cáncer de mama también está asociado a esto. Vale. Ahora, este nombre tan raro, las sustancias polifluoroclidadas, bueno, olvidado. El teflón, el famoso teflón de la sartén, ¿vale? Que eso ya que sí tenemos todos una noción y un concepto de eso. También está en los envases de comida rápida, el típico envase que os pedí en la guardia de noodles, que luego por dentro tiene, no os habéis dado cuenta que por dentro tiene, no se queda la grasa se queda como que no traspasa, ¿vale? Como si fuera impermeable. Pues eso es lo que tiene esto, ¿vale? La ropa impermeable también. Y esto se ingiere y también se inhala, lo podemos inhalar, ¿vale? Que genera alteraciones del metabolismo lipídico, hepático y luego también inmunosupresión y bajo peso no hacer, ¿vale? Problemas en lo que es en los recién nacidos, los niños. Alquifenoles. El triclosan y las benzofenonas son muy conocidas, se utilizan en pastas de dientes, en jabones antibacterianos, en cremas solares, el filtro ultravioleta de las cremas solares, ¿vale? Eso se sigue utilizando.
la vía es la dérmica y lo que genera es que interfieren hormonas tiroideas y reproductoras también. Os estáis dando cuenta que todo es hormonas reproductoras, ¿no? Andrógenos, estrógenos es lo principal, tiroideas también mucho, pero ahí está la cosa. Luego los retardantes del efecto llama, los PBD, que ya hemos hablado de ellos, ya lo he comentado. Voy a indagar un poquito más, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo un sofá que tiene esto, ¿no? Le han puesto la suma con PVD. Y ese sofá se me raja, se rompe, o lo que sea. Y entonces eso se va liberando poquito a poco el polvo de mi casa. Y forma parte del polvo de la casa. Luego llega el niño, lo toca, lo chupa, o yo lo inhalo al levantar el polvo de mi casa, y así es como se entra a formar parte de nosotros. Porque claro, vosotros diréis, si está en el sofá, pues tampoco, ¿sabes? A lo mejor no molesta, ¿no? Lo que yo me planteé. Ya, pero es que cuando se rompe, etcétera, y son antiguos, al final va liberando, ¿vale? Altera las hormonas tiroideas, como he dicho antes, y luego a al PBD se le llamaba el gran mal del neurodesarrollo, porque se vio en estudios longitudinales que las madres, los hijos de las madres que estaban expuestas a esta sustancia tenían un CI mucho más bajo y también además tenían problemas del espectro autista. Está prohibido ya, vuelvo a repetir, está prohibido ya hace más de 20 años. Esto es obligatorio, lo pongan todas las etiquetas, ¿no? La etiqueta de productos de industria. Ojo, porque a ti no te van a poner que ese sofá lleva eso, salvo que tú lo preguntes y tal. Pero ya no está, ya no lo ponen en los sofás. Ya está prohibido, pondrán otras cosas, que no sabemos. Mañana estamos en la del sofá. No contenedores. Bueno, vamos a acabar con los dos últimos, que estos sonará a todos muchísimo, son los pesticidas, los famosos pesticidas organofosforados, ¿vale? Están en las verduras y frutas de la agricultura convencional, se ingieren y tienen afectación en el eje hipotálamo hipófiso adrenal, ¿vale? Con lo que ello conlleva retraso en el desarrollo cognitivo, diabetes gestacional y otra vez más infertilidad. Y luego los metales pesados que ya sabéis, pescados grandes, humo del tabaco, agua contaminada, ¿vale? Esto sí que además llama la atención, tiene un efecto gonadal directo sobre las células de Leydig, directo, ¿vale? Ahora está muy ajustado, muy regulado el tema del embarazo, los metales pesados. También se ha asociado con abortos, ¿vale? Entonces, claro, tú ves eso y a mí me hizo reflexionar, siempre se está diciendo ahora, ¿no? Todos los problemas de fertilidad que se están viendo, que ya conocemos, la gente dice el estrés, no sé qué, tal, bueno, el estrés también había en la guerra y se reproducían que no vean, ¿vale? Entonces, claro, ahora tenemos estrés, pero es que quizá hay que plantearse que la industrialización que hemos tenido en los últimos años, que antes no tenían tanta en esa época, pues aquí está, ¿no? Mirando esta dirección. También esto es un tema complejo a nivel legal, porque cuando se ponen a regular, eso implica mucho dinero, muchos costes económicos, muchos intereses, entonces no es tan fácil descubrir una sustancia, por eso necesitan evidencia muy sólida para decirle a esta empresa, oiga, tiene que retirar usted este producto con todos los daños económicos que van a suponer su parte. Bueno, pasada la parte seria, porque claro, yo dije, voy a hacer todo esto y ahora cojo y me voy, ¿no? Ya está, se lo suelto ahí. Y intenté aportar un poquito más en esta sesión, a ver si os podéis llevar también un buen sabor de boca, ¿vale? Ya verás que ahora sí. Y entonces, bueno, como he dicho y estamos viendo, esto está en todo. Está en los envases que recubren nuestra comida, están en los utensilios con los que cocinamos, en la pasta de dientes, en la crema que me he hecho, en la ropa, en el sofá, por qué locura, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo me pregunté lo siguiente. En la era tecnológica en la que vivimos, tiene que existir alguna aplicación o algo que nos ayude a poder discernir, ver si esa sustancia o ese producto que compramos tiene o no tiene un disruptor endocrino, ¿vale? Me volví un poco loca y me descargué todas las aplicaciones a vida y por haber. Y ahora os lanzo la siguiente pregunta. ¿Quién de vosotros tiene alguna de estas aplicaciones? Vale, ¿es Yuka? ¿Yuka? Vale, Yuka es la más famosa. El resto nada, ¿no? ¿El resto tiene alguna de las demás? ¿Cuál? ¿Cuál? Genial, pues ahora va a ver. Vale. No, que muy bien, muy bien. Yuka es la más conocida. Es buena. Yo hice el estudio de todo. No me dediqué solamente, aparte que me volví loca escaneando en el supermercado, que yo parecía ahí una loca. ¿Vale? Pues la gente me miraba como esta que hace.
Bueno, pues lejos de eso también indaga en internet quién hay detrás de estas aplicaciones, ¿vale? ¿Qué intereses tiene o no tiene? ¿Qué base de datos se utiliza, ¿vale? Etcétera, etcétera. Yuka no está mal para alimentos, es muy alarmista, muchas veces no se fundamenta en estudios sólidos, pero si queréis utilizarla como para los alimentos cuando son buenos, es verdad que lo dice muy bien. Pero a veces peca de alarmar mucho y decir este producto no es bueno y quizás no sea tan malo, ¿vale? Entonces, para orientar puede servir. Ahora, cosméticos, ¿no? Que cosméticos, como habéis visto, también tienen muchos disruptores y es muy importante. Incibieto y la. ¿Por qué? Porque su origen está en Francia, no tiene intereses sin ánimo de lucro ni nada, ¿vale? No tiene ninguna cosmética empresa ahí que le estén generando presión por lo que yo he leído. Su escaneo es muy sencillo. Ahora vamos a ver varios ejemplos de los escaneos que hice en el supermercado, ¿vale? para que veáis cómo funciona la aplicación, es muy intuitivo y te marca que lo importante es que disruptores en la base de datos que utiliza es europea, ¿vale? Y además te lleva a bibliografía, es decir, tú lo puedes consultar. Bueno, ejemplos. A ver, la aplicación, si te puntúa un 20 es excelente. Si te puntúa un 0, ya sabéis, ¿vale? Va por colores. Como veis aquí, tiene... Ay, ¿dónde está? Bueno, aquí. Tiene verde, amarillo, naranja y rojo, ¿vale? El verde es que es súper guay, sustancia no nociva, para nada investigada, incluso suelen ser más productos naturales, ¿vale? No hacen daño, no son alérgenas, nada, no están en revisión, en estudio, no tienen ninguna penalización. El amarillo es que puede ser irritante o alérgeno, tiene una penalización muy leve, pero claro, esto le interesa a lo mejor a la gente que sea un poquito más a nivel cutáneo, ¿no? Alérgica, tiene irritaciones, piel atópica y cosas así. Y luego la naranja sigue siendo pues irritante, pero ya con una penalización un poquito más severa por la Unión Europea si está ese producto en determinada concentración. El rojo, que es el nuestro, son los disruptores endocrinos, ¿vale? Yo solo he encontrado, tengo que decir que solamente he encontrado productos de la categoría 2, es decir, están en sospecha alta de ser disruptor, pero todavía no han encontrado evidencia. Pero claro, ahí están, a ver quién quiere usar eso. Puse un champú muy típico, el champú típico Pantene, ¿vale? De toda la vida tenía un 0,2, una notaza, porque salió una sustancia y yo, lejos de quedarme ahí, muy escéptica, pues me puse a investigar esa sustancia. Y efectivamente esa sustancia, la Unión Europea la tiene ahora mismo bajo cajón, investigándola, y puede ser que en 2028 ya no esté. Se ha demostrado ya que es mimetismo, o sea, es estrógeno, mimetizador de estrógenos, ¿vale? Que se secreta muchísimo por la leche materna. Y claro, si es un niño varón, pues volvemos al tema de las ranas, ¿vale? Ese niño varón está recibiendo estrógeno, y ahí está. Luego al lado tenemos uno, que esa no es mi mano, pero ese producto lo tengo yo en mi casa. Es un acondicionador de estos express, ¿vale? Y salió con una nota de 0. ¿Por qué? Porque tiene dos disruptores que efectivamente también lo comprobé en la base de datos europea y sí que son disruptores en investigación que han demostrado efectos a nivel de infertilidad, antiandrógeno. Claro. Mi casa parece ahora, vamos, la locura. Ya. Los últimos dos que os quiero enseñar. Ay, ¿la conocéis la marca, Belera? Vale. No, bueno, magnífica. Magnífica. Os la voy a recomendar, no me dan dinero ni nada, ¿eh? He escrito un email para promocionarlo hoy, pero no me han respondido. No, o sea, eso se puede comprar online. Es que la empresa es alemana, ¿vale? La empresa no tengo. La empresa es alemana y tiene uno de los sellos más difíciles de conseguir, que ahora voy a hablar de ese sello, ¿vale? Para ver cómo podemos ver si es sano o no. Bueno, el típico SAN Sensitive Irritation, que parece súper guay, pues tiene un 0,1. Pero es verdad que aquí discernía un poco yo y no estoy de acuerdo del todo porque las dos sustancias que tiene son asociadas porque tienen aluminio. Ya sabéis que el aluminio ha estado muy en controversia en el tema de los desodorantes, que si se absorbían a nivel de la mama, que si cáncer de mama, ¿no? Pero realmente no han conseguido, hay algunos estudios, pero no consiguieron demostrarlo al final del todo a esas cantidades que se utilizaban, ¿vale? Entonces ahí, bueno, no estamos del todo de acuerdo. Esta fue la nota más alta que encontré, 19,6. Es un desodorante de Veleda también, tiene 15 verdes como veis y solamente tiene 2 posibles irritantes, ¿vale? Así que bueno, ahí lo dejo.
Esto es una lista que es la que yo he consultado, es una lista oficial, una página web europea de su base de datos de los disruptores que ya están categorizados como 1 o de los que están categorizados como 2. Cualquiera lo puede consultar si tenéis interés o sois tan frikis como yo en este tema y ya está. Vale, algunos consejos caseros, ¿vale? Que ponga para en free, BPA free. BPA son el bifenol A, ¿vale? Sulfato free no garantiza tampoco que ese producto no tenga otro tipo de reductor. Entonces, bueno, ahora es verdad que las empresas que intentan llamar la atención y captar con ecológico, natural, no sé qué free, todo free, pero muchos pecan de que realmente luego sí que llevan sustancias que son nocivas, ¿vale? Entonces, quizás haciendo un escaneo con este tipo de aplicación, pues podemos ayudarnos un poquito más. Luego, busca certificados de verdad. Los dos certificados más importantes son el Cosmos, que es el certificado más importante a nivel europeo, que sí que cuando se lo dan, se lo confieren a esa empresa porque han certificado que los productos que utilizan no llevan ningún disruptor. Y luego está el sello Natru, que es el del desodorante Veleda. Veleda tiene todos sus productos con este sello. Natru fue una asociación que se hizo sin ánimo de lucro, su sede está en Bruselas, ¿vale? Y es de las más estrictas. O sea, si pasas su filtro, es que el producto es súper limpio en general, ¿vale? Entonces, bueno, hay más marcas que lo tienen. Por ejemplo, la marca de la cura de Aldi, que es la marca blanca de Aldi, tiene el sello Natru también, muchos productos suyos, ¿vale? Lo que he dicho, las aplicaciones ayudan, pero cuidado porque todavía les queda mucho por desarrollar, son muy alarmistas, tampoco nos podemos volver locos ahora mismo con una aplicación, ¿vale? Entonces, con cautela. Luego, no hemos hablado mucho de este tema porque la sesión tampoco da para más, otra sesión habrá que hacer de esto. Los utensilios de cocina son otra tela marinera, ¿no? Entonces, el teflón fuera, que recomiendo sartenes de acero inoxidable, cerámica y hierro fundido. Hay que evitar reutilizar las botellas de plástico. La típica botella de plástico, si la dejas en el coche, libera las sustancias. Si la reutilizas muchas veces también va liberando más disruptores. Entonces, intentar que sea solamente un uso, ¿vale? Lo ideal es utilizando el plástico, pero si no hay más remedio, porque no queda más remedio y luego me voy a comprar una de plástico, pues te la bebes una vez y ya está. Y luego evitar calentar, por supuesto, ningún recipiente de plástico en los microondas. La típica tapa para cubrir el plato para que no salpique de plástico, que no sea de plástico, porque libera sustancias, que sea de vidrio, ¿vale? Aunque haya más rico de que se rompa o pese más o lo que sea, merece la pena. ¿Vale? Vale, por último, y ya terminamos, una noticia de última hora. Lo estuvimos comentando ayer todo, había que ponerlo, ¿no? Sí. Lo estamos viendo nosotros mucho los endocrinos en la consulta. No sé si alguno de vosotros toma aguanda. Vale. Es una planta milenaria que miles de años atrás ya existía. De hecho, Alejandro Magno hablaba de ella, fijaos. Se utilizaba porque reducía los niveles de cortisol, era un adaptógeno, es antiinflamatorio, mejoraba la calidad espermática en los hombres. Pero las mujeres se utilizaban en África como abortivo, ¿vale? También. ¿Qué ha pasado con esta planta? Se ha puesto muy de moda en los últimos meses o años, ¿no? Más o menos. Y está prohibida, ya, prohibida, en Dinamarca, Países Bajos, y ya la están regulando de forma muy estricta en Polonia, Alemania, Francia y Suecia. España, libre por ahora. ¿Qué es lo que ha pasado con esta planta? Que la raíz es lo que se utilizaba de forma milenaria y era lo bueno. ¿Qué quiere la industria? Generar mucha cantidad. ¿Qué hace? Utiliza la hoja, que es más barato, porque claro, hay mucha cantidad, entonces abarata el producto. Los efectos adversos se han visto asociados a uso de hoja. Y de hecho en India, que es uno de los países que más utilizaba esta planta, ¿vale? Ha prohibido ya la utilización de la hoja y solamente dejar la raíz. ¿Qué hace esta planta? Hemos visto ya el otro día en una consulta, en la consulta a una paciente que tenía un patrón de hormona de tiroides de hipertiroidismo. Estaba tomando la aguanta. Lo deja y 2 semanas después de dejarlo, se normaliza, ¿vale? Genera alteraciones tiroideas de tipo aumenta la T4 libre e inhibe la TSH, un hipertiroidismo, y lo hace, el mecanismo con el que lo hace es como un disruptor endocrino, uniéndose a los receptores, igual. También en los países del norte lo han prohibido porque han habido casos, aunque muy aislados, pero graves, de fallo hepático fulminante. ¿Vale? Y como habéis visto, he dicho que reduce los niveles de cortisol porque regula el eje hipotálamo hipofisio adrenal
Y es que al final Antonio tuvo un caso, el doctor Antonio Hernández, aquí presente, en el que un paciente que hizo una insuficiencia suprarrenal, un cortisol por los suelos, estaba tomando esta planta y luego se recuperó. Lo he puesto porque ya a mí me gustaría hacer otra vez otra sesión solamente de suplementos que están muy de moda y la gente nos viene a la consulta con cajas de suplementos, ¿vale? Con muchísimos, porque ahora mismo se lleva mucho la toma de todo esto y claro, hay que llevar cuidado. Habrá buenos, hay con evidencia, etcétera. No estoy dinamizando yo esto, pero ojo porque es que la gente, claro, lo compra a las dosis sin saber la dosis, sin saber qué cantidad tomarse, sin saber qué efecto o no produce, ¿vale? Con lo cual, y en la consulta no paran de venir. O sea, de hecho ya ha habido mañanas que me parece que un 80% de los pacientes me han dicho que están tomando esto. Es llamativo, ¿vale? Para terminar, un poquito de reflexión, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, es decir, vivimos en este mundo del que vivimos, pero sí podemos elegir cómo enfrentarnos a ellas, ¿vale? Esto lo dijo Epicteto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la situación es la que es, pero teniendo los conocimientos como lo tenemos, ahora mismo, después de esta sesión o investigando un poquito más, sí que podemos decidir qué productos podemos utilizar para mejorar nuestro día a día, por lo menos intentar reducir el efecto nocivo de estos productos, fármacos, cosméticos, etcétera, ¿vale? Y eso es todo. And you wanna write it down, would it kill you just to